Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 26 de noviembre de 2018, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La ley de financiamiento. Hoy entendemos que se hace la última reunión para definir qué será lo que se le proponga al Congreso como ley de financiamiento, que no es otra cosa que una reforma tributaria para conseguir 14 billones de pesos, que el señor Santos dejó desfinanciados en el presupuesto. 14 billones de pesos. ¿De dónde van a aparecer? Hay una cosa segura. La ley de financiamiento será un traje de Arlequín. ¿Se acuerda cómo son los disfraces de Arlequín? El payaso. Un remiendo aquí, otro allá, colores por aquí, colores por allá. Eso va a ser la ley de financiamiento. Un traje de Arlequín. Torrijos, el director de Memoria Histórica, no tiene el doctorado que dice tener. Obviamente no estamos de acuerdo con esa designación. Nunca le oímos a Torrijos una defensa de las víctimas. Nunca le oímos a Torrijos una condena de los crímenes de las FARC. Nunca. Pero entonces lo ponen en memoria histórica porque hay que entregarle la memoria histórica del país a los que están dispuestos a comerse el cuento de la interpretación materialista de la historia de Marx, que preside desde luego el padre de Roux. Padre de Roux, que es un materialista histórico en toda la línea. La muerte se llevó a Missy. Se la llevó, pero nos dejó para siempre el recuerdo de una persona excepcional, extraordinaria. Los musicales de Missy estaban a la altura de los mejores musicales de Broadway. Missy hizo por la cultura nacional mucho más de lo que han hecho todos los ministerios de cultura en toda su historia. Missy se nos fue, nos dejó su recuerdo y nos dejó sobre todo la idea de que los colombianos sí podemos hacer grandes cosas en el campo de la cultura cuando hay quien los dirija, quien los orienta, como Missy, la inolvidable Missy. Van 226 líderes sociales asesinados este año. Esa es la paz de Santos. Esos son los 2 años que estamos celebrando de la paz, de este hombre que le entregó el país a los guerrilleros de las FARC, a los bandidos, que les prometió la impunidad y que les dijo que no se preocuparan, que ahí iban a escribir paja y paja y paja y paja, pero que no les iba a pasar nada, que no iban a pagar un día de cárcel, ni uno tan solo. Mientras tanto, 226 líderes sociales asesinados, mientras tanto medio país en poder del narcotráfico, mientras tanto 1.500 toneladas métricas de cocaína, cuando menos, que es lo que estamos produciendo, mientras tanto 250 o 300.000 hectáreas sembradas de coca, mientras tanto arruinada la agricultura del país, arruinada la industria colombiana por el contrabando, mientras tanto, pero eso sí, qué maravilla ese premio Nobel. La historia de River Boca. Esta es la mayor vergüenza que ha pasado a América. De Argentina ni hablemos. Argentina pues no sabemos cómo va a recuperar o a tratar de recuperar su imagen internacional después de este bochorno. Cuando en un estadio que era solamente estadio de los hinchas de River, cogieron a pedradas a los jugadores de Boca que llegaban a jugar el partido. Esto es inaudito, esto no tiene antecedentes y cualquier decisión que tome la Conmebol será una decisión equivocada, porque no tomó en su momento la decisión la única posible. Señores, después de lo que pasó, no hay partido y los puntos son de Boca y se acabó y no más.
Y las barras bravas son el cáncer que corroe la sociedad argentina. Ahí hay un problema de enfermedad social gravísimo, y saber que de aquí unos atarbanes dueños o directores de equipos de fútbol mandaron a otros atarbanes, a unos atarbancitos, a que aprendieran de barras bravas en Argentina. A esos a los que los mandaron los debían meter a la cárcel 50 años. Porque ese es el resultado. Uno se pregunta por qué se da de puñaladas la gente a la salida de los estadios o a la entrada, por qué destrozan el mobiliario de la ciudad cuando salen de un partido de fútbol, por qué se matan. Pues se matan porque copiaron de Argentina lo de las barras bravas. Argentina acaba de descubrir que las barras bravas están acabando con el país, lo mismo que el narcotráfico. Prometieron enfrentar las barras bravas con la decisión con que están enfrentando el narcotráfico. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! El Reino Unido se va de Europa. Por lo menos ya se llegó a un acuerdo con la señora Theresa May. Vamos a ver si el Parlamento de la Gran Bretaña le camina al acuerdo de la señora, 50.000 millones de dólares de indemnización a Europa, y el Reino Unido se va de Europa. Y uno dice, ¿y se va para dónde? ¿Para dónde está de viaje el Reino Unido? El Reino Unido es parte esencial de Europa, fundamental. Si Europa existe, existe porque existen los países que le dieron vida a la idea europea, y la Gran Bretaña el primero. Pero salieron unas personas a la calle a gritar, se impuso el famoso diálogo, vinieron las votaciones y Theresa May está cumpliendo lo que el pueblo dijo. Pero ahora el pueblo está arrepentido, la gente está arrepentida, esto es el caos. A prisión fueron a parar el antiguo interventor de Saludcop, la superintendente delegada de Supersalud y 3 más que se estaban robando la plata de Saludcop. De manera que Saludcop la tuvo que tomar el Estado para que no siguiera robando el señor Palacino con todos sus amigos. Y entonces los que tomaron Saludcop para intervenirla se robaban también Saludcop. Estamos muy bien en Colombia. Estados Unidos se pregunta por qué Odebrecht no reaccionó ante las denuncias de Pisano. Como los Estados Unidos están adelantando esta investigación, bien vale la pena que la hagan, porque aquí no habrá investigación, eso sí, con absoluta seguridad. Ayer en el Perú a Keiko Fujimori le confirmaron la detención precautelativa que tenía por su mezcla con el asunto de Odebrecht y por estar recibiendo coimas de Odebrecht. Aquí Juan Manuel Santos y todos sus amigos recibieron coimas de Odebrecht y no pasó nada. ¿Dónde están los 50.000 millones de pesos que se sabe que salieron fraudulentamente del consorcio de la Ruta del Sol 2 y que nadie sabe dónde aterrizaron? ¿Dónde están? Ah, no averiguan. ¿Por qué no averiguan? Porque el encargado de averiguar, que es el doctor Néstor Humberto Martínez, es el abogado del grupo que forma parte del consorcio. Entonces, así es muy difícil. Atacan policías en Maicao. Esta es la paz, esta es una atrocidad de unas dimensiones colosales. El presidente Duque manda un mensaje, de milagro no dijo que invitaba a los que tiraron las bombas y quemaron 2 policías para que dialoguen, porque pues eso también se cura con diálogo. Las quemaduras de estos muchachos acabaron con la vida de ellos. El uno está quemado en el 50% de su cuerpo y el otro quemado en el 20% de su cuerpo, de unos bandidos contrabandistas que son los que mandan, porque aquí mandan los delincuentes, por si no nos habíamos enterado. Las deudas a los hospitales y clínicas de Colombia valen 9.3 billones de pesos. Lo que uno se pregunta no es por qué hay mal servicio en las clínicas y en los hospitales, sino cómo son capaces los hospitales y las clínicas de hacer algo, de dar una aspirina, de practicar una cirugía, de algo, cuando les deben 9.3 billones de pesos, es decir, varias reformas tributarias. Muy bien, eso nos dejó Santos. El grado de inversión de Colombia, esto está conectado con la ley de financiamiento
Estamos bailando sobre la cuerda floja y a punto de perder el grado de inversión. Vamos a ver con qué sale la ley de financiamiento, vamos a ver con qué laxitud se va a medir la famosa regla fiscal, que pues ha sido mucho menos regla de lo que cualquiera pudiera imaginar. Y las calificadoras de riesgo están a punto de quitarle a Colombia el grado de inversión. Y entonces, sí, como dicen los mexicanos en un viejo decir, vamos a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. Comisión de la Verdad. El padre de Rú empieza campaña regional a favor de FARC. Va a recorrer el país para preguntarle a la gente qué le pasó. Entonces el padre de Rú, propaganda para las FARC. Eso, el padre de Rú va a hacer una gira política en favor de las FARC. Eso es lo que va a hacer, utilizando los recursos del Estado y el nombre de la famosa paz, que de paz no tiene nada. El padre de Rú es uno de los grandes instigadores de la violencia en Colombia, siendo uno de los grandes alcahuetas de las FARC. Esa es la verdad y hay que decirla toda completa. Y ahora hace una gira por todo el país con la plata de todos nosotros promoviendo a las FARC. Black Friday en los Estados Unidos. Estábamos muy a la expectativa de estas cifras porque demuestran una realidad, la realidad económica de los Estados Unidos. Pues el Black Friday, el Viernes Negro, superó todas las expectativas. Se vendieron más de 6.200 millones de dólares. En lo de siempre, empujones, gritos, todo el mundo corriendo, porque los descuentos en los almacenes son inmensos y el aumento con respecto al del año pasado fue de más del 23%. Dicen que será el último Black Friday porque el próximo se hará por Amazon. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque la relación física con el bien que se va a obtener es una parte muy importante del Black Friday. Lo cierto es que superó todas las expectativas, batió todos los récords. Ahí está la imagen de una economía pujante, dígase lo que se quiera decir. Mientras tanto, en Europa cayó el indicador clave al nivel más bajo en 4 años. Europa no levanta cabeza. La situación de la economía europea es una situación lamentable, pero entre otras porque tiene un gasto público que los países de Europa no son capaces de soportar. Entonces, más vacaciones para todos, entonces más jubilación para todos, entonces todo es maravilloso. ¿Y quién paga? ¿Quién produce? ¿Quién produce para tanto lujo? Europa en muy mala situación económica. Hubo una fuerte tormenta de nieve en el centro de los Estados Unidos que deslució y le dañó el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, a muchos. Eso fue el jueves de la semana pasada, se cancelaron más de 500 vuelos. Claro que con las dimensiones de Estados Unidos no es una cifra abrumadora, pero sí muy importante. Muy importante. Controlado definitivamente el incendio Cap en California, que deja 87 muertos, 475 desaparecidos, que son los que van a buscar ahora, están buscando cadáveres, porque ya pues la esperanza de encontrar gente viva es muy poca. Esto daría como resultado más de 550 muertos por este incendio aterrador, que destruyó más de 14.000 viviendas. Y el incendio del sur del país destruyó las viviendas de los más ricos, de los que viven en Malibú, por ejemplo. Rusia, muy ingenua, mandó un delegado a reclamarle a Maduro por el envío de crudo que tenía que hacerle para pagarle unas deudas. Y es que Maduro no tiene con qué pagar. Está produciendo Venezuela 1.100.000 barriles diarios de petróleo. Producía 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. Ese es el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que quieren estos muchachitos que están marchando sobre Bogotá, sí, de todos los lugares del país, porque ellos no quieren más recursos para la educación. Mentiras. Lo que quieren es tumbar al presidente Duque. Y eso es lo que quieren. Un sistema que es capaz de acabar con todo, inclusive con la producción petrolera del país más petrolero de América, y que tenía una tradición de
manejo tecnológico absolutamente excepcional. PDVSA era una joya de la corona empresarial de América Latina. Acabaron con ella, estos bárbaros. Está produciendo 1.100.000 barriles y si le quitan 500.000 barriles de consumo interno le quedan 600.000 barriles y se pretende que con eso viva Venezuela, cuando la mayor parte de esos 600.000 barriles hay que entregárselos a China y a Rusia en pago de deudas contraídas. Por eso en Venezuela hay hambre, hambre física. Por eso los niños se mueren de hambre o quedan retrasados con retraso mental irreparable por falta de nutrición. Ese es el drama, esa es la tragedia de Venezuela, a la que nadie mira, a la que nadie le importa. Era hora, hace mucho rato, que las Naciones Unidas hubieran creado una fuerza de paz para penetrar a Venezuela, restablecer el orden y garantizar unas elecciones libres. Pero eso no existe. En Taiwán fue rechazado a voto limpio una ley que proponía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nueva investigación en el Brasil por soborno contra Lula da Silva y Dilma Rousseff. Esta es nueva, esta es distinta de las que ya los tienen en problemas a Lula da Silva en la cárcel y a Dilma Rousseff, pues prácticamente en ella también. En París, las manifestaciones contra Macron han sido brutales, brutales, y lo tienen contra la pared. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Va a dar marcha atrás y va a reducir el precio de los combustibles? Si esa es parte esencial de una política social de los franceses que decimos se dedicaron a vivir del Estado, felices y dichosos, y se les olvidó que la cosa es trabajando y produciendo. Bolsonaro no devolverá a venezolanos a su país. Bolsonaro lo ha dicho. No devuelvo a los venezolanos. Los que están aquí, aquí los dejo. Y aquí trato de incorporarles a la vida, a la economía, al ritmo del país. No los voy a devolver por la fuerza a ninguna parte. ISIS se ufana de atentados en Afganistán y Pakistán. Dios mío. Y en un día como hoy, en 1897, el rey Alfonso XIII le ofreció a Cuba y a Puerto Rico condiciones especiales de autonomía. Muy poco, muy tarde, vendría 1898, la gran vergüenza de España, el fin de su imperio, de ese imperio que en la época de Felipe II podía de él predicarse que no se ponía el sol en los dominios del imperio español. Eso dio lugar a una compensación intelectual, la generación del 98, de la que hablaremos también. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. También pueden escucharnos en vivo y diferido y dejarnos todos sus mensajes a través de nuestra página web y a través de nuestro chat en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Zarzuela, o sea, ópera, como algunos la califican, es una gran pieza musical en honor de la Gran Vía. Esa Gran Vía que se inauguró hace tantos años y que ahora acaba de ser reinaugurada. Porque en 8 meses largos, póngale usted 9 meses, se recuperó toda a fondo a un costo de 6.5 millones de euros, es decir, póngale 7 millones de dólares, es decir, 20.000 millones de pesos.
Eso comparado con las obras que se hacen aquí en Colombia, para que usted vea. Y uno se pregunta, ¿y por qué la ingeniería española allá puede hacer lo que hace? Y aquí lo que hace es el desastre. Es los puentes que se vuelven como un acordeón, es la ruta al río Magdalena que no son capaces de terminarla y de hacerla nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero en fin, escuchando La Gran Vía, la obra magnífica de Federico Chueca y Joaquín Valverde, saludemos la mañana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es el lunes 26 de noviembre del año 18, bienvenidos al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Hoy se cumplen 2 años de haber firmado la más grande farsa entre el gobierno comandado por el sátrapa conocido por sus camaradas como el comandante Santiago, quien con el fin de ganarse fraudulentamente un Nobel dejó al país en la bancarrota, en el peor momento de que se tenga historia. Un acuerdo firmado con los bandidos sin tocar el peor de los males, el narcotráfico, combustible para la guerra, con las fuerzas militares derrotadas, con la voladura de oleoductos que ya es permanente, con marchas en las ciudades, con parálisis en las carreteras, incendios de vehículos y quema de policías. Y estos, doctor Londoño, son la celebración de los 2 años de la paz, más costosa de que se tenga historia, como lo denunció ante el mundo por sus redes sociales La Hora de la Verdad, el asesinato de 260 líderes sociales en todo el territorio nacional. Doctor Londoño, ¿y dónde está Iván Márquez? ¿Y dónde está el Paisa? ¿Y los otros legislando? Mientras tanto, el padre de Ruck está en campaña y ya recorre el país, mientras otros dialogan, como usted, doctor Londoño, lo denuncia hoy en su columna semanal para las 2 orillas, en Diálogos Funestos. ¿Aquí quién manda? Aquí quien manda, los diálogos funestos. Recuerdo algunos diálogos de la historia que no terminaron muy bien, ¿no? Sí, señor. Como para empezar los diálogos de Luis XVI con la oposición española, la oposición francesa en la época de la Revolución, utilizando a los girondinos que decían que querían apoyar al rey en frente de los jacobinos, que era la extrema. ¿En qué terminó eso? En que le cortaron la cabeza al rey, a María Antonieta, a todos los de la Gironda y a miles y miles de personas. Cuando uno dialoga, con frecuencia le cortan la cabeza. Y entonces siga de ahí. Aquí vino don Pablo Morillo a Bogotá y salieron a recibirlo con voladores y con arcos triunfales y le organizaron un gran banquete en su honor. ¿Eso en qué terminó? En los fusilamientos de la Huerta de Jaimes, de la Plaza de los Mártires y de la Tercera, aquí en la actual carrera 7ª de Bogotá. Fusiló toda una generación. Sí. Los diálogos de Hindenburg con Hitler, ¿en qué terminó? En la creación del nazismo y el fortalecimiento del nazismo. Los diálogos de Chamberlain con Hitler, ¿en qué terminaron? En la Segunda Guerra Mundial. Ay, Dios. No más que en eso. Los diálogos de Stalin en Potsdam y Yalta con las potencias europeas, ¿en qué terminaron esos diálogos? En que Rusia se cogió medio mundo y ese es el telón de acero y esa es la Guerra Fría. Los diálogos no tienen un buen recuerdo. Lo que pasa es que los ponen en marcha unas personas que no saben de historia y que creen que gobernar es dialogar. Hablaremos del tema en nuestra página editorial. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer domingo, luego de largas y complicadas negociaciones que duraron meses, los líderes de la Unión Europea durante una cumbre histórica en Bruselas firmaron el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, la primera ministra británica, Theresa May, aún tiene mucho que enfrentar: la aprobación en el Parlamento, donde tiene una feroz oposición a su acuerdo de divorcio. En este momento, más de 80 parlamentarios conservadores y los 10 diputados unionistas que le han garantizado la mayoría a May han declarado que votarán en contra del plan.
No hay fecha exacta hasta ahora, pero se espera que la votación tenga lugar antes del receso de los parlamentarios para Navidad. Entonces, aproximadamente antes del 11 de diciembre tendríamos la votación. Los conservadores de alto perfil como Boris Johnson y Jacob Rees-Mogg, rechazando el acuerdo y pidiendo que se renegocie, hacen que May enfrente una ardua batalla. Para muchos le quedará imposible que se lo aprueben en el Parlamento. También están las declaraciones del ex líder del Partido Conservador, el señor Ian Duncan, quien aseguró: no creo que hasta ahora este acuerdo cumpla con lo que los británicos realmente votaron. Recuperar el control de sus fronteras, sus leyes, su dinero. Creo que ha cedido demasiado control la señora May. No podremos hacer nuestros propios acuerdos comerciales si estamos vinculados a la Unión Aduanera, agregó el señor Duncan. Las amenazas de parte de la Unión Europea y de May ya son múltiples, parece que lo utilizan como estrategia desde ya. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió al llegar a la cumbre que Gran Bretaña no puede esperar un mejor acuerdo si el Parlamento rechaza el aprobado este domingo. Dijo a los reporteros: este es el trato, es el mejor acuerdo posible y la Unión Europea no cambiará su posición fundamental cuando se trata de estos temas. En este momento, May no tiene mayoría para aprobar el acuerdo logrado ayer. Si las elecciones fueran mañana, todo el mundo está de acuerdo en que perdería. Para muchos le va a quedar casi imposible, pero los pronósticos están abiertos. A esto hay que sumarle la información conocida hace meses de que los conservadores ya están hablando de un posible reemplazo para May. La esperanza de la primera ministra es lograr el apoyo de aquellos opositores al Brexit y convencerlos de que igual va a suceder y que esta es la segunda mejor opción. Se abren las apuestas, pero el panorama parece demasiado oscuro para May. No se le olvide que el señor Sánchez, el jefe de gobierno español, presionado por su país, le dijo a Theresa May: si usted no me aprueba una cláusula específica sobre Gibraltar, que deje a salvo los derechos que yo tenga sobre Gibraltar, yo España, y la manera como España va a incidir en cualquier decisión que se tome sobre Gibraltar, no le apruebo el Brexit. ¿Y qué hizo Theresa May? Plegarse al chantaje o a la presión o a la exigencia que le hizo Sánchez, llámela usted como quiera. Lo cierto es que en últimas España se salió con la suya y quedó en el acuerdo de divorcio entre Europa y la Gran Bretaña una cláusula específica sobre el peñón de Gibraltar, que es además un colonialismo absurdo e inexplicable, pero lo cierto es que para los ingleses sigue siendo ese un punto de honor. ¿Qué le va a pasar a Theresa May cuando vuelva con su acuerdo a la Gran Bretaña? Eso es lo que tendremos que seguir apasionadamente en estos próximos días, Vanessa. Sí, señor. Lo tendremos que seguir. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana con los ojos puestos en la ley de financiamiento, de la que debemos conocer hoy una ponencia definitiva de cara al debate que comenzará el próximo miércoles en las comisiones económicas del Congreso. La expectativa está principalmente en la fórmula que permita reemplazar lo que se pretendía recaudar con el IVA a la canasta familiar, y ya hay algunas propuestas sonando, como aquella de gravar las gaseosas y la cerveza, o la sobretasa al IVA para el 10% de los contribuyentes de mayores ingresos, con la que se recaudarían 3.1 billones de pesos. Además, parece que ya hay consenso sobre un impuesto de renta del 19% a las pensiones que van desde los 8.4 millones de pesos, con lo que se lograría un recaudo adicional de 1.2 billones de pesos. También está el tema del impuesto al patrimonio, un impuesto del 1,5% para patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos. Con este impuesto se espera recaudar 1.2 billones de pesos. También está el denominado impuesto por normalización de rentas ocultas, o lo que es lo mismo, una amnistía. Esta amnistía busca un recaudo adicional de 1 billón de pesos. Y se contempla un impuesto a los dividendos que bajaría, un impuesto que iría desde dividendos de 10.2 millones de pesos, y se sigue barajando la posibilidad de pasar el 4 por mil al 7 por mil. Esto para las transacciones financieras, recordemos. En fin, esta semana es clave en materia económica y tributaria. Se la juegan a fondo en el Congreso de la República y se la juega a fondo el país y el gobierno nacional, porque del éxito de esta reforma depende en gran parte el grado de inversión que se le otorgue a Colombia. Y con ese grado de inversión, las mismas inversiones
pues que deberán decidir si se quedan, si se van o si de pronto llegan nuevas inversiones a nuestro país. Pero todo esto depende del grado de inversión que se le otorga a Colombia, y ese grado de inversión a su vez depende de cómo se gestione esta reforma tributaria que empieza pues su tortuoso camino en el Congreso de la República. Una semana clave, pero no dejamos de preguntarnos además si este miércoles el Congreso va a poder adelantar en efecto este debate que es fundamental, y nos lo preguntamos en momentos en que se anuncian muy fuertes protestas en medio de lo que sería un gran paro nacional. Bueno, Sergio, y no se le olvide la regla fiscal, que cada vez es menos regla. Eso parece un puente ejecutado por SACIR, ¿no? Como un acordeón, sí, como un acordeón en la regla fiscal. Una regla de plastilina. Más o menos, ¿cuánto tiempo la van a tolerar las calificadoras de riesgo? Pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. Eso va a ser un traje de arlequín, esa ley de financiamiento, cosas aquí y allá y sin ningún orden ni concierto. Eso no obedece a una idea central. Sí, la distinta. Verdad es que se ve que es como si fuera una colcha de retazos, ¿no? Por eso, un vestido, un traje de arlequín, como dice usted. Traje de arlequín. Y entonces uno se pregunta de ahí qué sale. La única idea central es que hay que meterle la mano al bolsillo a la gente y sacarle 14 billones de pesos, de donde no los hay. ¿Y dónde está el plan de austeridad fiscal? ¿Dónde está la eliminación de los gastos inútiles? Por ahí tenemos una cosa sencillamente dramática, que son los gastos de publicidad que hacía Juan Manuel Santos. Es decir, eso es un autocabece proceso para que lo metan a la cárcel, si aquí hubiera comisión de acusaciones y si aquí hubiera justicia. Por eso solo Juan Manuel Santos debería estar en la cárcel, por los gastos de publicidad que hizo durante su gobierno para hacerse propaganda y para hacerle propaganda a su premio Nobel. En todo caso, Sergio, hoy sabremos cómo es ese traje de arlequín de la ley de financiamiento que va a golpear duramente a las inversiones y los inversionistas. Un país que está ansioso y necesitado de captar inversiones, impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio, renta presuntiva, la gente va a salir a perderse, la que no ha salido todavía. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Durante el taller Construyendo País que se realizó el pasado fin de semana en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, el presidente Iván Duque presentó el documento COMPES, que busca generar estrategias para la atención de la población que ha migrado desde Venezuela en áreas críticas como salud, educación, primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, agua, alojamiento, inclusión social, convivencia y prevención de la xenofobia. Abro comillas, necesitamos una respuesta eficaz y articulada para la situación de la migración. Por mucho tiempo esos temas se han dejado crecer sin una atención lo suficientemente articulada. Hemos convocado al Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, hemos deliberado unas ocasiones y hoy puedo decirles que ya tenemos aprobado y autorizado un COMPES de atención integral y articulada del Estado a la migración, afirmó el mandatario de los colombianos. El documento aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social hace estudio completo sobre el fenómeno migratorio. Se establecen las necesidades de atención y establecen los retos y debilidades institucionales para afrontar esta situación. Según cifras de Migración Colombia, al 30 de septiembre de 2018, en los últimos 16 meses, la migración venezolana pasó de 171.783 migrantes provenientes de Venezuela en mayo de 2017 a 1.032.016 migrantes a septiembre de este año, y se estima que en menos de 2 años 250 colombianos retornaron desde Venezuela y que 250.000 colombianos retornaron desde Venezuela y que 700.000 venezolanos han utilizado el territorio nacional en tránsito hacia otros países. Un dato que llama la atención es que al día 22.000 venezolanos llegan por el paso legal. El documento también se presenta el financiamiento estimado por entidad para la ejecución de las acciones establecidas, que tienen como valor total 422.779 millones de pesos para la ejecución de las acciones concretadas, que se dividen así: Ministerio de Educación, 6.539 millones de pesos, 989 millones de pesos del Ministerio del Trabajo,
8.153 millones para el SENA, 1.236 millones de la Unidad de Servicio Público de Empleo, 1.712 millones de la Unidad de Víctimas, 1.657 millones del Ministerio de Salud, 126 millones del INS, 378.576 millones del ICBF, 667 millones del Ministerio de Minas y Energía, 6.635 millones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 670 millones del Ministerio del Interior y 15.819 millones para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Además, el SENA tiene como tarea establecer 40.000 cupos de formación en el periodo de vigencia del COMPES para fortalecer las competencias laborales de los migrantes. Bueno, y darles techo, y darles educación, y darles salud, 450.000 millones, esa es la cuota inicial. Pero en fin, ese fue el COMPES que se aprobó para llamar la atención sobre un hecho singular que nos está tragando, que es la llegada de venezolanos desesperados, enloquecidos, porque aquí tienen un plato de comida, por lo menos eso. En Venezuela no encuentran un plato de comida. Viva el socialismo del siglo XXI, vivan las marchas estudiantiles. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Avanzan los días y el tiempo se agota para darle trámite a las famosas reformas constitucionales de justicia y política que en sus textos no son la muestra de lo que se presentó en primer debate en la Comisión Primera del Senado, donde tenían un articulado más profundo y que podía decirse tenía más parecido a una verdadera reforma. El caso es que ahora, cuando están ambas iniciativas a punto de entrar en su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara, las que se decían eran reformas, hoy solo son dos ideas que de reforma muy poco. En el caso de la justicia, la reforma de la justicia, lo único que vemos es que se obligará a las altas cortes a emitir comunicados de prensa con la sentencia firmada y lista para notificar, y no como pasa ahora, que primero pasa el boletín de prensa, se hace la rueda de prensa, luego en 4 o 6 meses la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia dan a conocer la sentencia de ese boletín de prensa. En el caso de la reforma política, lo sobresaliente en el articulado es que se logrará aparentemente instituir en Colombia por fin la lista cerrada. Se esperaba que ese mecanismo fuera utilizado a partir del 2019 en las próximas elecciones, pero la ponencia de la que tenemos conocimiento, que es de Cambio Radical en Cámara de Representantes, propone que se empiece a ejercer el mecanismo a partir del año 2022 en las elecciones parlamentarias. Ahí ya tenemos un problema. Ya hay voces en el Congreso de la República que dicen que la reforma a la justicia, que resultó en nada, está tan desteñida que no habría manera de mantenerla en flote. El problema principalmente es la congestión de iniciativas legislativas que se tramitan hoy en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Pues quien lo creyera, doctor Fernando, pero el gobierno, por seguir con el tema de la anticorrupción que propuso Claudia López en su momento, impulsa con mensaje de urgencia 4 proyectos anticorrupción, lo que le quita espacio a las reformas política y justicia que son de nacimiento y de idea del gobierno del presidente Iván Duque. Así las cosas, el mensaje de urgencia para nuestros oyentes significa que se debe priorizar en el orden del día las normas anticorrupción por encima de las iniciativas constitucionales que deben lograr los 4 debates de su primera etapa para convertirse en reformas constitucionales. El tiempo se agota y es muy poco lo que se logra avanzar. Y sumémosle a este trágico panorama que por cuenta de los paros este miércoles muy probable no se logre sesionar, porque ustedes saben cómo vuelven la ciudad de Bogotá los marchantes. Recordemos que en sesiones extraordinarias no se pueden tramitar actos legislativos, por lo que de haber mensaje de urgencia será para otras normas, pero no para las tan cacareadas reformas constitucionales que están a medio cocinar y muchos creen que morirán en el intento. Y si los aprueban tampoco pasa nada. Si usted imaginariamente aprueba la reforma de la Administración de Justicia, ¿qué saca? Nada. Eso no significa nada. Digamos que se convirtió en un punto de honor para la ministra de Justicia tratar de impulsar la reforma. Hágame el favor, eso no contiene nada, ni eso sirve para nada, y quedamos con la misma justicia ineficiente, prevaricadora, dedicada a resolver tutelas y a tener negociados desde los carteles de la toga de ahí para abajo. Ahí no hay nada. Bueno, en fin, ya veremos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva del fin de semana tiene que ver con lo que sucedió en Buenos Aires antes de la final de la Copa Libertadores de América
donde los jugadores de Boca Juniors fueron atacados cuando se dirigían al estadio monumental de River Plate. Pero antes quiero hacer un rápido recorrido por lo que sucedió en nuestro fútbol el fin de semana, ya que Independiente Medellín y Junior de Barranquilla jugarán la final del torneo del fútbol profesional colombiano. Medellín eliminó al Deportes Tolima anoche en Ibagué, luego de ganarle 2-0 gracias a los goles de Germán Cano y Juan Fernando Caicedo, y el Junior en su casa empató 1-1 con las Águilas de Río Negro, terminando con un marcador global a favor de 4-3. El partido de ida a la final será en Barranquilla el 2 de diciembre y la vuelta en Medellín el 8 de diciembre. La final de las ligas de los diferentes países es el partido más importante, pero hay uno que tiene más importancia en Sudamérica y es el que define al campeón de la Copa Libertadores de América. Y eso, doctor Londoño y amigos oyentes, no lo entendieron los argentinos ni lo supieron aprovechar. Bochornoso lo que sucedió el sábado cuando el bus que conducía, como les contaba, a los jugadores de Boca hacia el Monumental fue atacado por los desadaptados que se creen ser hinchas de fútbol. La violencia privó a Buenos Aires de tener una fiesta, era una final histórica. Nunca en el torneo más importante de nuestro continente se habían enfrentado Boca y River. El mundo entero estaba pendiente de este superclásico que hoy, pase lo que pase, decida lo que decida la Conmebol mañana martes, acá el único ganador son los violentos. Esos mismos que entrenaron a nuestras barras bravas, los mismos que no han podido entender que el fútbol es una fiesta y no una guerra, doctor Londoño. Y una guerra de muy baja estofa. Esto es una tragedia. Las barras bravas de la Argentina son una tragedia. Y esa vergüenza se puso en evidencia ante el mundo entero. Aquí lo que falta es autoridad. Claro. Porque si hubiera sido aquí en Colombia, ya estaríamos llamando a los que tiraban piedras a un diálogo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, sí, claro. Y seguramente en Buenos Aires los están llamando también a un diálogo. ¡Qué horror! Y en un minuto estaremos con el doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Un tema enorme que tampoco ha sido advertido por la opinión pública colombiana. En un minuto.